Bueno. Mi perro espera que yo me siente acá y quiere salir. Así que bueno. Entonces, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que habíamos empezado a dar eritropoyesis. Es decir, yo les nombré cuáles eran las tres fases. Vamos a dar la fase mieloide, obviamente, que es la que ocurre en médula ósea. ¿Qué fue lo último que yo les dije? Yo les comenté que la síntesis de glóbulos rojos en la médula ósea va a ocurrir a partir de una célula madre, a la cual le vamos a llamar CHTP o CMH. Ya les comento bien cómo es el tema. El proceso va a durar 21 días. Así que comencemos a estudiar eso. Yo les hice acá un esquema donde están todos los estadios celulares que ustedes tienen que conocer. ¿Está? Entonces, la célula número 1 es la célula madre, o CHTP, que yo les había contado, y después la célula número 11 es el glóbulo rojo maduro, que ustedes ya lo van a encontrar en sangre. Así que durante 21 días vamos a ir pasando por todos estos estadios celulares hasta finalmente llegar al glóbulo rojo. ¿Está? Entonces, comencemos por el principio. Vamos a comenzar por esta CHTP, o también llamada CMH. ¿Qué significa CHTP? Significa célula hematopoyética troncal pluripotencial. ¿Qué significa CMH? Célula madre hematopoyética, o como le gusta decirle al profe, stem cell. No se preocupen que todo esto con la sigla está escrito más adelante, ¿ven acá? Tienen el nombre, así que no se preocupen. Todo lo que vamos a ir charlando, después si hay alguna sigla rara, ya saben que yo siempre les anoto. Así que esta CHTP, esta stem cell, como al profe le gusta llamar, esta célula madre, una de las características que tiene es que es indiferenciada al microscopio óptico. ¿Qué significa esto? Que si llegamos a mirar al microscopio óptico no podemos diferenciar esta, la número 2, de la número 3, son todas iguales, ¿está? Morfológicamente. Ahora, una propiedad, digamos, muy importante que tiene esta stem cell es la capacidad de autorrenovarse. ¿Qué significa esto? Que tiene alta tasa de mitosis. Estas células proliferan muchísimo, es por eso que es muy difícil que una persona quede sin estas células, sin las stem cells. Tiene que ser una enfermedad como muy grave, ¿está? Lo único importante, digamos, o sea, no sabemos bien qué forma tiene, pues son todas medias células parecidas. Lo que sí sabemos es que tiene receptores para algunos factores de crecimiento, como son la interleuquina 3 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Fíjense, IL-3 significa interleuquina 3, que es una citoquina, y FSCGM es el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Entonces, ya vamos a estudiar dónde se sintetizan estas sustancias, pero lo importante acá es que si la CHTP recibe estos factores de crecimiento, se divide y se diferencia a la célula que sigue. Fíjense la palabra que yo utilicé. Dije se divide. Si dije se divide es porque hace mitosis. Si tiene mitosis es porque tiene núcleo. Si no, no podría ser. Entonces, fíjense que en un principio las células tienen núcleo. En algún momento de mi explicación nos vamos a quedar sin núcleo. Y ahí por eso los glóbulos rojos no tienen núcleo. Eso lo iremos viendo con la explicación. Entonces, si la stem cell recibe interleuquina 3 y factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, se divide, o sea, hace mitosis y se diferencia a la célula que sigue. ¿Tá? La célula que sigue es la UFC-GEM, es decir, unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos. ¿Tá? Fíjense, cambio un ratito de pizarrón. Acá es donde vimos lo de la CHTP, que era lo que yo les estaba contando. ¿Está? La UFC-GEM o CMP aparece en el apunte del profe. UFC-GEM es unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos. Fíjense algo muy importante. Granulocitos
se está refiriendo a neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Eritrocitos, monocitos y megacariocitos son los que van a dar origen a las plaquetas. Si se dan cuenta, esta célula ya no me va a dar origen a los linfocitos. Por eso yo les decía de entrada que los linfocitos de entrada se separan del resto de las células, porque su síntesis, ustedes vieron en Bioqui, ontogenia T y B, son re difíciles, son muy distintas a estas. ¿Ya? A esta célula también se la conoce como CMP, que significa célula mieloide progenitora común, según el apunte del profe, o más conocida como célula madre comprometida. Cuando ustedes escuchen la palabra compromiso, significa diferenciación. Así que, vamos a decirlo de otra manera. Cada vez que yo vaya hacia el estadio siguiente, las células se van comprometiendo cada vez más. ¿Qué significa? Que se van diferenciando cada vez más hacia una línea celular. Por ejemplo, la célula número 2, que es la UFC-GEM, ya se comprometió para dar cualquier célula, menos linfocito, porque el linfocito se obtiene por otra unidad formadora de colonias. ¿Está? Eso significa célula madre comprometida. Esta UFC-GEM, fíjense que también tiene receptores para factores de crecimiento. Así que, si recibe interleuquina 3 y factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, hace mitosis y se diferencia a la célula que sigue. ¿No? Tanto la CHTP como la UFC-GEM son células indiferenciadas al microscopio óptico. Yo las miro y no sé en qué células se van a convertir. Vamos a pasar entonces a la tercera célula, que es la VFUE, en inglés, o en español UFC-B, que significa unidad formadora de colonias blásticas eritroides, o también llamada unidad formadora de colonias de blastos. ¿Está? Esta es otra célula indiferenciada al microscopio óptico, que si recibe interleuquina 3 y factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, se divide y se diferencia a la célula que sigue, que es la UFC-E. ¿Está? No se vayan a confundir UFC-B con UFC-E. ¿Está? UFC-E significa unidad formadora de colonias eritroides. ¿Está? Y esta era blásticas eritroides. Diferencias. Profe, ¿Sí? ¿cómo suelen preguntar en los choice en el coso español o en inglés? En realidad, la única pregunta que el profe hizo sobre este tema, el profe agarró y desde pronitroblasto en adelante nombró las células y ustedes tenían que ordenar cuál iba primero y cuál iba después. Pero las nombró de pronitroblasto nada más. Así que la de arriba, en un choice, casi nunca pregunta. No. Nunca he visto que haya preguntado todo lo que dice acá. Ahora, en el oral, punto por punto tienen que explicar. Cuanto más fino le explican a los profes, menos le van a preguntar. ¿Está? Este es un tema que les gusta que ustedes sepan. Pero en el CHOI, por ejemplo, el profe, la pregunta decía, ordene o ubique en el orden de maduración la siguiente célula. Y ponía, por ejemplo, eritroblasto basófilo, eritroblasto ortocromático, reticulocito inmaduro, proeritroblasto. Y vos tenías que buscar la opción correcta en donde estaban bien ordenados, en este orden que yo les cuento acá, por ejemplo. O sea, la pregunta era una pavada porque había que ordenar como yo les doy, por ejemplo. Es re fácil. Pero más que eso no preguntaron de estos nombres. Así que nunca apareció, por ejemplo, una BFUE, por ejemplo. No, es raro. ¿Sí? Pero bueno, en el oral sí, hablen el español, nomás no va a haber problema. Entonces, la UFC, es decir, la unidad formadora de colonias eritroides, es una célula indiferenciada al microscopio óptico. O sea, yo miro al microscopio esta célula y yo no sé si es la BFUE,
si es la UFC-GEM o si es una célula que me va a dar origen a glóbulos blancos. O sea, histológicamente no se pueden diferenciar de otras. Ahora, bioquímicamente sí. ¿Por qué? Porque la UFC ya no tiene receptores para interleuquina 3 y para factor estimulante de colonias. Tiene receptor de eritropoyetina. Así que la eritropoyetina, ya vamos a estudiar enseguida, es una hormona sintetizada, una hormona endocrina. Es sintetizada por los riñones, por ejemplo. Así que la UFC, cuando recibe eritropoyetina como estimulación, se divide y se diferencia a la célula que sigue, que es el proeritroblasto. Así que, como pueden ver hasta acá, la célula 1 hasta la célula 4 son todas células indiferenciadas al microscopio óptico. ¿tá? Y fíjense qué es lo que ustedes van a leer acá. Todo lo que les conté lo tienen escrito, así que me escuchan y después van a ver que tienen escrito todo lo que estuvimos charlando. Si se fijan entonces, hasta la UFC son todas células indiferenciadas, de la stem cell hasta la UFC-B son todas que reciben como estimulación interleuquina 3 y factor estimulante de colonias, de granulocitos y monocitos. A partir de la UFC-E ya empezamos a estimular estas células con EPO, que la EPO vamos a ver que viene generalmente desde los riñones. La UFC-E, cuando recibe EPO, se divide, o sea, hace mitosis y se diferencia de la célula que sigue. Bueno, acá está lo más importante. A partir del proeritroblasto, comienza la línea eritroide. ¿Qué significa que comienza la línea eritroide? Significa que del proeritroblasto en adelante, cuando yo miro al microscopio estas células, yo sé que se van a convertir en glóbulos rojos. Obviamente, la persona que sabe y mira esta célula en médula ósea dice, che, esto es un proeritroblasto, porque tiene tal y tal característica. Bueno, ¿cuáles son las características que va a tener el proeritroblasto? Fíjense, el proeritroblasto, como les dije, es la primera célula de la línea eritroide, o sea que se puede diferenciar al microscopio óptico. ¿Por qué? Por estas características que tiene acá. Es decir, es redonda, fíjense todavía, no tiene forma bicóncava como el glóbulo rojo. El tamaño es de 25 micras, es gigante, así que en sangre no la van a encontrar. Tiene núcleo, cosa que el glóbulo rojo no. El núcleo, fíjense que es grande, ocupa todo el citoplasma prácticamente y tiene 2 nucleolos, como ven ahí en el dibujito. Y un dato importante, tiene un citoplasma azul, o sea, basófilo. Quiero que recuerden algo que yo les dije anteriormente. ¿Se acuerdan qué color tiene que tener el glóbulo rojo con la técnica de Mayr-Walgenza? Tiene un color salmón o naranja, habíamos dicho. Bueno, eso es por la hemoglobina. Entonces, usen la lógica, por si en el examen oral no se acuerdan, usen la lógica. Esta célula tiene citoplasma azul. Si tuviera hemoglobina, tendría que tener citoplasma salmón o naranja. ¿Qué significa esto? Que todavía no sintetiza hemoglobina esta célula. Por eso su citoplasma es azul. Ya van a ver enseguida, en el momento donde esta célula comienza a sintetizar hemoglobina, va a empezar a cambiar de color. Fíjense qué dato importante. Y otra cosa, en el momento que esta célula empieza a sintetizar hemoglobina, la hemoglobina tiene que ir en el centro de la célula. En este momento en el centro está el núcleo. Así que hay que sacar al núcleo de ahí y va a tener que ir la hemoglobina en el lugar. Entonces, son todas cosas que si no se memorizan, por lógica lo pueden sacar para ir explicando en el oral. ¿Está? Porque hay cosas que a veces uno se memoriza y se las olvida. Bueno, usen el tema del color, el tema del núcleo, usen la lógica de por qué va a ir cambiando de esa manera la célula. Esta célula tiene receptores de eritropoyetina, ¿tá? Así que, continúo. Si el proeritroblasto recibe eritropoyetina, hace mitosis y se diferencia a la célula que sigue, que es el eritroblasto basófilo. El eritroblasto basófilo es casi igual que el proeritroblasto, o sea,
tiene forma esférica, tiene un diámetro de 25 micras, tiene un núcleo grande que ocupa casi todo el citoplasma, pero no tiene nucleolos, por ejemplo. Una pavada, pero bueno, ya no tiene nucleolos. Y acá está el dato más importante. Esta célula es la primera en sintetizar hemoglobina. Es la primera. Ahora, la hemoglobina está en tan baja cantidad en este eritroblasto basófilo que todavía no comienza a cambiar el color del glóbulo rojo, o sea, de esta célula. Así que, por lo tanto, el citoplasma del eritroblasto basófilo se llama así porque sigue siendo azul. Recién comenzó la síntesis de hemoglobina acá. Está en muy baja concentración la hemoglobina en esta célula, así que todavía no me cambió el color de las células. Entonces, hasta ahora, vamos a ir repasando porque son tips que les tiene que quedar. ¿Cuáles eran las células indiferenciadas al microscopio? Acuérdense de la 1 a la 4. ¿Ah? ¿Cuál es la primera célula que tiene receptores de EPO? La UFC, como ven acá. ¿Cuál es la primera célula de la línea eritroide? O sea, que puedo diferenciar al microscopio óptico. El proeritroblasto. No se preocupen, les repaso, pero acá está escrito. Acá, ¿ven? Les hice los tips para que no se olviden y los puedan repasar. Solo vayan escuchándome que tienen todo escrito, ¿ah? Como para que les vaya quedando. ¿Ah? Entonces, células indiferenciadas de la 1 a la 4 y células diferenciadas, o sea, de la línea eritroide, del proeritroblasto en adelante. Primera célula con EPO, la UFC. Primera célula de la línea eritroide, proeritroblasto. Primera célula que sintetiza hemoglobina, eritroblasto basófilo. Hasta ahí hemos llegado. El eritroblasto basófilo ya también tiene receptores de EPO, así que cuando recibe eritropoyetina, se divide y se diferencia a la célula que sigue. Perdón. La célula que sigue es el eritroblasto policromático o también llamado policromatófilo. Eritroblasto policromático o eritroblasto policromatófilo. Poli significa mucho, cromo, color, tiene muchos colores. Algo empieza a cambiar acá. Recuerden, el eritroblasto basófilo comenzó a sintetizar hemoglobina, así que la hemoglobina empieza a ocupar lugar. ¿Dónde iba la hemoglobina? En el centro de la célula. ¿Quién está en el centro en este momento? El núcleo. Entonces, a medida que aumenta la cantidad de hemoglobina en las células, empieza a disminuir el tamaño del núcleo. Como que la hemoglobina lo empieza a comprimir. En algún momento el núcleo va a desaparecer, porque la hemoglobina ocupa mucho lugar en la célula. Fíjense lo que pasó acá. Miren, eritroblasto policromático. ¿Tiene forma esférica? Miren su tamaño. Ya empezó a disminuir. Ya no tiene 25 micras. Tiene 20. El núcleo ya no ocupa todo el citoplasma. Fíjense, ya es más pequeño y central. Seguimos teniendo núcleo, pero pequeñito y central. Continúa la síntesis de hemoglobina. Así que, recuerden ustedes que yo les conté que la hemoglobina le da el color al glóbulo rojo. Así que, ¿qué empezó a pasar con el color del citoplasma de esta célula? Empieza a cambiar. De azul oscuro se vuelve celeste, o sea, azul claro, gris, y pasa hacia el lado rosado. ¿Qué es lo que dice en el Husay? Dice que el color del citoplasma es azul grisáceo a gris asalmonado. No sé qué colores son esos. Lo que está queriendo decir es que del azul baja a celeste, de celeste el color se vuelve gris, y de gris pasa a rosado. Cuanto más aumenta la síntesis de hemoglobina, más rosado, más salmón se va volviendo el color del citoplasma de esta célula. Así que eso me está dando un indicio, que está la hemoglobina al ir aumentando, me disminuye el tamaño del núcleo de la célula y me cambia el color del citoplasma. Profe, ¿y es importante decirle el tamaño que va bajando? El tamaño sería... Yo, si no se acuerdan todo, bueno, de última, vamos a lo básico. No se pueden olvidar los nombres de las
de las 11 células que están acá, ni tampoco no se pueden olvidar de la EPO, interleuquina 3, factor estimulante de colonia. Traten de acordarse alguna característica. No creo que desaprueben si no se acuerdan todo, pero ya saben que cuanto más fino, menos tiempo van a estar en el oral. Mi recomendación es que cuanto más se acuerden, mejor. Ahora, si no se pueden acordar todo, porque a veces uno se olvida, este esquema acá no se pueden olvidar. Eso sí, los nombres, fundamental, y por lo menos algunas características, como por ejemplo, cuándo comenzó la síntesis de hemoglobina, cuál es la primera célula de la línea eritroide de última. Si me olvido algún tamaño, creo que no pasa nada, de última le podés ir diciendo al profe, bueno, profe, a medida que vamos evolucionando, que se van diferenciando las células, va disminuyendo el tamaño de la célula. Recordad que empezamos con 25 micras más o menos y vamos a terminar en 7, 8 micras, así que el tamaño va disminuyendo. El núcleo va disminuyendo de tamaño y se pierde. La hemoglobina va aumentando y me va cambiando el color. Esas cositas sí te puedes acordar. Si es que no te acordás las micras, digamos, ¿está? No creo que pase nada si te olvidas qué tamaño tiene un proeritroblasto. Yo creo que no va a pasar nada, así que. Pero bueno, por las dudas les doy. Tengo alumnos que rindieron este tema y lo dijeron así tal cual, y fue todo bien. Así que cuando más detalle para el profe, saben que a él le encanta, ¿no? Tengo la otra situación. Un alumno mío que les tocó rendir esto y no se acordaba los nombres. Ni se acordaba alguno, no se acordaba en orden, y bueno, la profe le dijo, bueno, no, hasta acá nomás, ¿está? Así que, bueno, por lo menos ese esquema, sí, en orden todo, digamos. Entonces, seguimos. Perdón. Miren algo acá. Miren el eritroblasto policromático y miren el ortocromático. El ortocromático ya tiene el núcleo roto. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el eritroblasto policromático es la última célula en hacer mitosis desde que empezamos. ¿Ah? Si se fijan desde la célula 1 hasta acá, en todo momento yo les dije, la célula hace mitosis y se diferencia de la célula que sigue. Bueno, el eritroblasto policromático hace mitosis y se diferencia a ortocromático cuando recibe EPO. ¿tá? Pero desde el ortocromático en adelante ya no hay más mitosis. ¿Por qué? Porque ya no hay más núcleo. Recuerden que el ADN yo necesito para pasarle a mis células hijas si hago mitosis. ¿Está? Así que hasta la célula 7 hubo mitosis y diferenciación. De la célula 8 en adelante, solo diferenciación, no mitosis. Entonces, en el caso del eritroblasto ortocromático, fíjense que sigue disminuyendo su tamaño. Sigue teniendo forma esférica, pero ya tiene entre 15 a 20 micras. El núcleo está fragmentado, o sea, está destruido o ausente, ni siquiera está a veces. Ya desapareció. ¿Por qué? Recuerden que la hemoglobina lo redujo hasta que ocupó su lugar. El citoplasma ya tiene el color del glóbulo rojo, ¿ven? Rosa, salmón o naranja, según la técnica de Mayringwald-Gienza. Sigue sintetizándose hemoglobina, a pesar de no haber núcleo. ¿Por qué? Porque ya vamos a estudiar en un ratito que la hemoglobina se sintetiza en mitocondria y retículo. No se sintetiza en el núcleo, así que bueno. Sigue habiendo síntesis de hemoglobina. El eritroblasto ortocromático tiene receptores de EPO, así que cuando recibe eritropoyetina, se diferencia a la célula que sigue. Ya no hace mitosis porque no tiene núcleo. Pasamos entonces a la célula número 9, que es el reticulocito inmaduro. Tengan cuidado, porque nosotros en sangre encontramos reticulocitos, pero son los maduros. Los inmaduros no salen a sangre. ¿tá? Los reticulocitos inmaduros, fíjense que tienen forma esférica todavía, tienen un tamaño más pequeño todavía que la célula anterior, fíjense 12 a 18 micras, ya no tienen núcleo, el citoplasma es rosa, salmón o naranja, pero en el citoplasma veo como una nube, como un granulado de color azul,
que eso es por las otras organelas que todavía tienen. O sea, todavía tiene retículo endoplásmico rugoso, mitocondria, complejo de Golgi. Si tiene esas organelas, todavía puede seguir sintetizando hemoglobina. Ya vamos a ver enseguida hemoglobina y se sintetiza ahí, en esas organelas. Así que se sigue sintetizando hemoglobina. Este reticulocito inmaduro tiene receptores de EPO, así que cuando recibe eritropoyetina se diferencia a la célula que sigue, que es el reticulocito maduro. Fíjense, el reticulocito maduro ya sale a sangre. Entonces, desde la célula 1, o sea, desde la célula madre o stem cell, hasta el reticulocito inmaduro, o sea, 9 células, todas esas están en médula ósea. Ahora, a partir del reticulocito maduro y también glóbulo rojo, sí los encontramos en sangre. ¿Está? Acá les hice una línea de puntos para que se acuerden en qué momento pasamos a sangre. ¿Está? El reticulocito maduro, fíjense que casi ya es igual que un glóbulo rojo. Ya tiene forma de disco bicóncavo. Está un poquito grande, pero la forma ya la tiene, el color también. Fíjense, tiene un tamaño de 8 a 10 micras. No tiene núcleo, su citoplasma es el mismo que el del glóbulo rojo, rosa, salmón o naranja, pero sigue teniendo un granulado basófilo, o sea, por estas organelas que ya están atrofiadas, pero las sigue teniendo, o sea, sigue teniendo restos de mitocondria, de retículo endoplásmico liso, rugoso, de Golgi, pero ya no sirve. Así que, por lo tanto, ya no sintetiza hemoglobina. Así que, con lo que el reticulocito maduro salió a sangre con hemoglobina, eso es lo que va a tener durante los 120 días que viva el glóbulo rojo. Este reticulocito maduro va a circular 1 o 2 días por sangre hasta que, al pasar varias veces por el bazo y por el hígado, termina perdiendo y expulsando estas organelas. Y ahí se convierte en el glóbulo rojo que ustedes conocen. Ya vimos, ¿no es cierto? Forma de disco bicóncavo, 7 a 8 micras de diámetro, ¿está? Las características que ya tenía. Profe, ¿Sí? el reticulocito inmaduro va a ser la última vez que va a tener receptor para EPO, ¿no? También, exactamente, importante, me olvidé de decirle exacto. ¿Tá? El reticulocito inmaduro, al recibir eritropoyetina, se convierte en maduro y ahí sale a sangre. El maduro, el reticulocito maduro, ya no necesita de EPO para transformarse en glóbulos rojos. Simplemente con circular 1 a 2 días por sangre ya es suficiente para perder esas organelas atrofiadas que tenía y se convierte finalmente en glóbulo rojo. Exactamente. Entonces, esto que les expliqué es la eritropoyesis. ¿Ah? Los nombres son horribles, algunas cositas que hay que memorizar son horribles, da ganas de dormir, es verdad, a mí este tema no me gusta, pero bueno, es lo más simple que les puedo hacer porque los libros están medio feos. ¿Qué nos falta acá? Nos falta hablar de estos 3 factores que yo les nombré, que son la interleuquina 3, el factor estimulante de colonias, de granulocito y monocito, y la EPO. Obviamente de acá a la China, la EPO es la más importante. Pero bueno, antes de ver eso, algunos tips, como les dije, que quiero que tengan en cuenta. Perdón, eso me empieza a picar la garganta y me mata. Yo les conté que el proceso dura 21 días. ¿Cómo los vamos a dividir a esos 21 días? 16 días. 16 días tardo hasta la célula 4. Los 5 días restantes, desde las 5 a la 11. ¿Ya? O sea, de los 21 días que dura la eritropoyesis, 16 tardo en llegar hasta la UFC y 5 en llegar hasta el glóbulo rojo. ¿Ya? Así que, pregunta de examen. Cuando una persona tiene anemia, vuelvo a repetir, pregunta de examen. Cuando una persona tiene anemia,
¿Cuántos días tarda la médula ósea en reponer, en liberar glóbulos rojos a sangre? Opción A, 5 días. Opción B, 16 días. Opción C, 21 días. Opción D, 120 días. La respuesta correcta es 5. Y uno nunca sabía de dónde salía el 5. Bueno, de los 21 días que dura la eritropoyesis, 16 tardan las primeras 4 células. 5 días, bastante rápido, en las restantes. Así que en 5 días la médula ósea ya puede liberar glóbulos rojos a sangre cuando el paciente tiene anemia. ¿Está? O cuando la EPO actúa sobre la médula ósea. ¿Está? Imagínense, yo quiero que piensen en esto. Si un paciente tiene una anemia muy grave, ya vamos a estudiar anemia, pero si un paciente tiene anemia muy grave, piensen que yo no puedo esperar 5 días a que la médula ósea libere glóbulos rojos. Muchas veces le vamos a tener que hacer transfusión al paciente, porque a veces la anemia es tan grave que yo no puedo esperar 5 días. Se me va a morir el paciente. ¿Está? Así que bueno, pero bueno, es un dato que el profe pregunta. Otros tips que quiero que repasen. ¿Cuáles eran de estas células? ¿Cuál es la que tiene autorrenovación? Dijimos que era la célula madre, la que tiene la más alta tasa de mitosis. ¿Cuáles eran células indiferenciadas al microscopio óptico? Las primeras 4. ¿Cuál es la célula que tiene por primera vez receptores de EPO? Acá tienen, se ve el nombre, la UFCE. ¿Cuál es la primera célula de la línea eritroide? O sea, que se diferencia morfológicamente al microscopio óptico, proeritroblasto. ¿Cuál es la primera célula que sintetiza hemoglobina? Eritroblasto basófilo. ¿Cuál es la última célula que sintetiza hemoglobina? Reticulocito inmaduro. ¿Cuál es la última célula en hacer mitosis? Eritroblasto policromático. No se preocupen, miremos acá. Acá tienen, para pegarle repaso, pues son como datos importantes. ¿Ah? Acá tienen lo que les dije, los 16 y los 5 días. Primera célula de la línea eritroide, proeritroblasto. La primera con receptores de EPO, UFC. La primera que sintetiza hemoglobina, el eritroblasto basófilo. La última que sintetiza hemoglobina, reticulocito inmaduro, porque como dijeron recién, el maduro ya no necesita de EPO para circular por ahí. Y la última célula en hacer mitosis, eritroblasto policromático. De todas las células que les nombré, las primeras 9 están en médula ósea. Solo el reticulocito maduro y glóbulo rojo aparecen en sangre. Si ustedes ven que otra célula que no es reticulocito maduro y glóbulo rojo aparecen en sangre, algo raro está pasando ahí, posiblemente un cáncer de la sangre. ¿Ustedes llegan a encontrar un proeritroblasto en sangre? Está jodido el tema. Seguramente puede ser un cáncer lo que tiene el paciente, pues si no, no tendría que estar ahí. Está. Perdón. Entonces, ¿escucho a alguien que ronca? No, mentira. Sí, perdón, sé que este tema es aburrido, pero bueno, bueno, hay que hacerlo. Algunas cositas de memoria. Entonces, con esto, acá tienen todo el esquemita que les estuve charlando, con las diferentes características que les fui contando, ¿tá? Pero como les dije, de este esquema me falta hablar un poquito más de los factores de crecimiento, el factor estimulante y la interleuquina, y de una hormona endógena que es la EPO. El profe le mata preguntas con la EPO, en el CHOI, en el oral, es lo que más pregunta. Así que van a ver qué es lo que más yo voy a hablar, ¿no? Así que comencemos primero. Comencemos primero con la interleuquina 3. La interleuquina 3 o IL-3 se sintetiza, es sintetizada por los linfocitos T, pero de médula ósea, ¿está? No los de sangre. Los linfocitos T de sangre no
no sintetizan interleuquina 3. ¿Verdad? Así que le puse acá para que no se olvide. Una característica de esta interleuquina 3 es que es un factor multilínea. ¿Qué significa esto? Que esta misma interleuquina van a ver en la leucopoiesis, o sea, en la síntesis de glóbulos blancos, y en la trombopoiesis, es decir, en la síntesis de plaquetas. Participan en las 3 poiesis que vamos a estudiar. ¿Tá? ¿Cuál va a ser la función? Estimular la mitosis y diferenciación de las primeras 3 células, ¿se acuerdan? CHTP, UFC-GEM y UFC-B. ¿Tá? La UFC-E no, porque esa dijimos que ya necesitaba EPO, así que solamente las primeras 3. Por otro lado, vamos a tener al factor, al FSC-GM, es decir, al factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. ¿Qué células van a sintetizar este factor? Fibroblastos, monocitos, macrófagos, células endoteliales y células dendríticas de médula ósea. Vuelvo a aclarar. ¿Ah? Interleuquina 3 es sintetizada por linfocitos T de la médula ósea y el factor estimulante de colonias por todas estas células que están en médula ósea. Ya vamos a ver que todas estas células, más las células eritropoyéticas, forman un nido, un microambiente hematopoyético, que en un rato vamos a hablar. El factor estimulante de colonias, fíjense que también es un factor multilínea, o sea, lo vamos a encontrar también en la síntesis de glóbulos blancos y en la síntesis de plaquetas. La función va a ser la misma que la interleuquina 3, o sea, estimular la mitosis y diferenciación de las primeras 3 células. La UFC, la CHTP, UFC-GEM y UFC-B. ¿No? A partir de la UFC-E en adelante, utilizamos solamente eritropoyetina. Así que vamos a estudiar de los 3 factores el más importante, que es la EPO. La EPO, es decir, la eritropoyetina, recuerden que es una hormona endocrina, porque tiene que viajar por sangre para llegar a la médula ósea. En cuanto a su estructura química, es una glucoproteína. Es sintetizada, fíjense, el 90 al 92% de la EPO es sintetizada en los riñones, por células llamadas fibrocitos 1. Los fibrocitos 1 son células intersticiales tubulares. ¿Qué significa eso? ¿Vieron el otro día que dibujamos la célula tubular y el vaso sanguíneo? Cuando hablamos de transporte, bueno, los fibrocitos 1 están entre la célula del túbulo renal y el capilar peritubular en el medio. Nunca los solemos dibujar porque en renal no hablamos del tema, pero bueno, están ahí, entre la célula que realiza el transporte de solutos del riñón y la sangre con la que se realiza el transporte. Bueno, ahí están los fibrocitos 1 que sintetizan EPO. Luego, el 8 al 9% de la EPO se sintetiza en el hígado, por medio de los hepatocitos. Y menos del 1% de la EPO es sintetizada por las glándulas parótidas, que recuerden que están acá. ¿Tá? Están a la altura de las orejas, más o menos. Son glándulas salivales. Raro, pero sintetizan EPO también. Rarísimo. Por favor, no se confundan la EPO con la eritropoyetina con la trombopoyetina. La trombopoyetina es al revés. Se sintetiza principalmente en hígado y en segundo lugar en riñón. ¿Tá? La EPO, principalmente en riñón, en segundo lugar en hígado y casi nada en parótida. ¿Tá? Acá van a encontrar muchas de las explicaciones que yo estuve dando en clases anteriores. Fíjense esto. ¿Cuáles son los estímulos para la liberación de eritropoyetina por los riñones, hígado y parótidas? ¿Cuáles son los estímulos que hacen que se libere EPO? El principal estímulo es la hipoxia, o sea, la disminución de oxígeno en el organismo. Entonces, ahí está el por qué una persona que fuma tiene más alto el hematocrito. Entonces, la persona que fuma
el humo del cigarrillo ingresa a los pulmones junto con el aire, ¿no es cierto? Obviamente esa persona al fumar está en una situación de hipoxia. ¿Por qué? Porque ese humo ocupa lugar, ¿tá? Y menos aire entra al pulmón del paciente y menos oxígeno ingresa al pulmón, a la sangre del paciente. Así que el paciente que fuma, por eso tiene mucho más glóbulos rojos en sangre. ¿Por qué? Porque al fumar se genera una situación de hipoxia. Y la falta de oxígeno en los riñones hace que los riñones secreten EPO, la eritropoyetina va a médula ósea y estimula la síntesis de glóbulos rojos. ¿Se acuerdan otra situación que era las grandes alturas? Recuerden, una persona que está a grandes alturas, por ejemplo, en Bolivia o en Perú, en esa zona hay menor presión atmosférica. Eso hace que entre menos aire a los pulmones y por lo tanto menos oxígeno va a pasar a la sangre. Situación de hipoxia otra vez, ¿tá? Por eso, las personas que viven en Bolivia o Perú tienen más glóbulos rojos en sangre que una persona que vive al nivel del mar, ¿tá? No es patológico, recuerden que era una situación de reostasis. Cambió la situación en el organismo, así que el hematocrito está más alto, pero para esa persona está bien, ¿está? Por ejemplo, yo les nombré también una persona con fibrosis pulmonar. Es una enfermedad en los pulmones que no deja que el oxígeno pase bien hacia la sangre. Como hay mucho tejido conectivo entre el alveolo y la sangre, le cuesta pasar al oxígeno hacia la sangre. Ya lo vamos a estudiar en RESPI, a la fibrosis, pero les adelanto, ¿ya? Entonces, de vuelta, situación de hipoxia. Cuando le falta oxígeno a los riñones, libera eritropoyetina, la eritropoyetina viaja por sangre a médula ósea y estimula a las células que estuvimos viendo. Así que la hipoxia es el factor más importante. Otro de los factores es la alcalosis. La alcalosis es cuando el pH de la sangre es mayor a lo normal, o sea, mayor a 7,45. Así que por lo tanto, podemos llegar a ver que los pacientes con alcalosis van a tener con el tiempo glóbulos rojos en mayor cantidad en sangre, ¿está? Otra de las factores que pueden aumentar la liberación de EPO son las hormonas. ¿Se acuerdan de la testosterona? ¿Por qué el hombre tiene más glóbulos rojos que la mujer? Porque tiene más andrógenos. El hombre tiene la testosterona. Las mujeres tenemos andrógenos suprarrenales, como la DEA y la androstenediona, que ya las vimos en endócrino, o las vamos a ver en realidad. Así que el hombre tiene más andrógenos que la mujer. La testosterona estimula a los riñones para que liberen EPO, ¿tá? A estos fibrocitos 1 para que liberen EPO, y por eso el hombre tiene más glóbulos rojos que la mujer, ¿tá? Y también porque necesita más oxígeno, tiene más masa magra, más músculo que la mujer. Otra de las hormonas es el cortisol, también, las hormonas tiroides T3 y T4, y la adrenalina y noradrenalina, cuando actúan sobre receptores beta-adrenérgicos en los riñones, que son receptores asociados a proteína G. ¿Ah? Y acá, esto es lo raro, pero una vez el profe preguntó, yo me quería matar, una vez nomás. Iones, hay iones que estimulan la liberación de EPO en los riñones, que son el cobalto, no me pregunten por qué, el níquel y el manganeso. Se vio experimentalmente que estos iones estimulan la liberación de EPO también. Son re poco importantes, pero bueno, están en el apunte del profe. Por otro lado, tenemos factores que me inhiben la liberación de EPO. Estamos hablando de la interleuquina 2. Entonces, cuando en la médula ósea la síntesis de glóbulos rojos ya es suficiente, los linfocitos T, en vez de liberar interleuquina 3, empiezan a liberar interleuquina 2. La interleuquina 2 va al riñón y corta la liberación de EPO. Es como un mecanismo de feedback, si lo piensan, como si fuera un feedback negativo. ¿Ah? La EPO hace que se sinteticen glóbulos rojos. Cuando ya se sintetizó demasiado,
la médula libera interleuquina 2 que inhibe a los riñones para que sigan sintetizando EPO. Así que está bueno. Por favor, no se confunda interleuquina 3, que estimula la eritropoyesis, como pueden ver, con interleuquina 2 que inhibe la eritropoyesis porque inhibe la liberación de EPO. Estos factores siempre el profe pregunta en el examen, así que bueno, hay que tenerlos en cuenta. Una vez que la EPO va a médula ósea, ¿cuáles son las funciones que va a lograr en las células eritropoyéticas? Recuerden, no me digan en todas las células de la médula ósea, solo de la UFC en adelante, hasta reticulocito inmaduro, en todas esas va a actuar. ¿Qué es lo que va a provocar en esas células? Aumento de la captación de glucosa, aumento de la captación de calcio, aumento de la captación de aminoácidos. Fíjense, todos nutrientes, digamos, que van a ser importantes para la glucosa y los aminoácidos, obviamente, como nutrientes, ¿no? El calcio suele ser un cofactor de enzimas, ¿no? Los aminoácidos se pueden usar para la síntesis proteica. Ya vamos a ver de qué proteínas, ¿no? La EPO también estimula al ADN para que sintetice ARN mensajero, así que aumenta la transcripción del ARN mensajero. Recuerden que el ARN mensajero va a salir del núcleo y en el retículo endoplásmico rugoso se convierte en proteínas, o sea, aumento de la traducción y la síntesis proteica. La pregunta es, ¿de qué proteínas? Una de las proteínas que se sintetizan en estas células son los receptores de transferrina, que son proteínas. Ya vamos a estudiar metabolismo del hierro. Recuerden ustedes que la hemoglobina necesita hierro para su síntesis, así que la célula sintetiza receptor de transferrina. Ya vamos a estudiar que la transferrina es una proteína transportadora de hierro, así que la transferrina va a ir a esta célula y se va a unir a ese receptor, y de esa manera ingresa hierro, aumenta la captación de hierro, que es otra de las funciones, ¿está? Otra de las proteínas que se van a sintetizar en estas células son las cadenas polipeptídicas de las globinas. Ya vamos a ver que generalmente son cadenas alfa o cadenas beta, ¿no? Y por lo tanto aumenta la síntesis de hemoglobina. Y también aumenta la síntesis de proteínas estructurales, que ya vimos, por ejemplo, banda 3, glucoforina C, ancrina o anquirina, banda 4.1. Fíjense que son muchas las proteínas que le dan la forma al glóbulo rojo. Ahora, son muchísimas funciones. El profe tomó una vez esta pregunta de examen. La pregunta fue la siguiente: ¿cuál de estas no es una función de la EPO? Y aparecía, por ejemplo, duplicación del ADN, transcripción del ARN, traducción, o sea, síntesis proteica, aumento de la captación de hierro, aumento de la captación de calcio, por ejemplo. Uno decía, che, pero todas son funciones. No. Fíjense que en ningún momento yo nombré duplicación o replicación del ADN. Lo que pasa es que en genética tenemos incorporado ese versito. Replicación, transcripción, traducción. Siempre lo decimos juntos. Entonces, como que nuestra mente automáticamente duplicación lo incorporó acá en las funciones. No. Si se fijan, en ningún momento yo dije duplicación del ADN o replicación. Dije transcripción, traducción. Bueno, la correcta era duplicación. Porque la duplicación, no sabemos por qué, pero la EPO no estimula la replicación del ADN. Solo estimula la transcripción a ARN mensajero y la traducción a proteínas. Así que duplicación del ADN no es una función de la EPO. Fue una pregunta muy fácil y difícil a la vez porque no encontrábamos cuál era la rara ahí, ¿no? Pero bueno, las otras fíjense que todas son. En algunos pacientes que por algún motivo no pueden sintetizar EPO, le podemos inyectar, ¿tá? La forma inyectable se llama epoyetina, ¿tá? No eritropoyetina, epoyetina.
Perdón. Como ustedes ya saben, la epoyetina está prohibido en los deportistas. ¿Tá? Es una droga prohibida, eso es motivo de doping positivo. Piensen que algunos deportistas se inyectan EPO. ¿Para qué? Para tener más glóbulos rojos. Perdón. Vuelvo a repetir. ¿Por qué la EPO es una droga prohibida en deportistas? Piensen que si un deportista se inyecta EPO, va a tener más glóbulos rojos. Por lo tanto, va a poder oxigenar mejor la sangre y va a aguantar más en el deporte que haga. Así que está prohibido. ¿En qué pacientes le podemos inyectar EPO? Por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal. Si el paciente tiene insuficiencia renal, sus riñones no funcionan. No solo que no funcionan para formar orina, tampoco van a sintetizar EPO. Así que, si el paciente tiene insuficiencia renal, le tenemos que inyectar EPO porque si no se nos va a morir de anemia, aparte de la insuficiencia renal. Así que bueno, son cuestiones que hay que tener en cuenta. A ver, perfecto. Así que ojo, anoten por ahí, la duplicación del ADN no es una función de la EPO. Bueno, ahí en teoría hasta ahí teníamos que llegar con la clase de hoy, pero hay tiempo, así que ¿alguna pregunta entonces sobre la EPO? Más que la interleuquina 3 y el factor estimulante, recuerden que el profe no pregunta mucho, pero la EPO sí, siempre pregunta de examen. Ahora terminamos la clase y yo a la noche ya les paso las preguntas que tengo, así ustedes pueden ir mirando ya. A ver. Acá está. Ah, no, antes de eso... Antes de comentarle el término que vamos a ver enseguida, yo quiero que miren esto. Todas las células, las 11 células que yo les estoy nombrando acá, van a formar un órgano, según algunos libros, algunos autores, que se llama eritrón. ¿Está? El eritrón resulta que es un órgano. En la mayoría de los libros no es considerado un órgano, pero en el HUSAI, y por lo tanto en el apunte del profe, sí. Entonces, vamos a hablar de este órgano. En algunos libros, en el HUSAI, dice que el eritrón es un órgano más grande que el hígado, para que ustedes vean que es grande, ¿está? Entonces, ¿qué sería este eritrón del cual les quiero hablar ahora? Como les dije, es un órgano no aceptado por todos los autores, pero bueno, el profe sí. Si tuviéramos que definir qué es este eritrón, vamos a decir que es un órgano y que es una unidad especializada para el transporte de oxígeno y dióxido de carbono gracias a la presencia de hemoglobina y anhidrasa carbónica. La hemoglobina ya sabemos más o menos para qué sirve, porque es la que va a transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. Pero, ¿por qué nombra acá a otra enzima que es la anhidrasa carbónica? Porque vamos a ver que la anhidrasa carbónica participa en la reacción que me convierte al dióxido de carbono en bicarbonato y protón, para luego ser transportado por la hemoglobina. Ya lo vamos a ver en un ratito, ¿está? Así que por eso nombra también esa enzima. Y la hemoglobina, que es a la que se unen ya sea el dióxido de carbono o los protones. Al eritrón, o sea, este órgano del cual yo les estoy hablando, lo vamos a dividir en dos compartimientos. Está el compartimiento fijo, o eritrón fijo, y el compartimiento móvil, o eritrón móvil. ¿Por qué se le llama eritrón fijo? Porque no está circulando por ahí, sino que está fijo en un solo lugar. Estoy hablando de las células que están en médula ósea. Excepto el reticulocito maduro y el glóbulo rojo, todas las demás están en médula ósea, así que por lo tanto van a formar parte del eritrón fijo. Estoy hablando de la CHTP, la UFC-GEM, la UFC-B, la UFC-E, proeritroblasto, eritroblasto basófilo,
el policromático, el ortocromático y el reticulocito inmaduro, a las 9. ¿No? Ahora, el reticulocito maduro y el glóbulo rojo forman parte del eritrón móvil, que se llama así porque se encuentra circulando por el cuerpo. Se encuentra moviéndose en todo momento, estoy hablando de la sangre, lógicamente, y bueno, solo 2 células forman parte del eritrón móvil. O sea, profe, que esas células, disculpe, o sea que esas células van a formar a este Órgano, compartimento, o... ¿sí? Van a formar este órgano que es el eritrón, ¿está? Lo que pasa, ¿por qué algunos autores no lo llaman órgano? Porque forma parte de otros órganos a su vez. Por ejemplo, la médula ósea es un órgano aparte, o por ejemplo, reticulocito maduro y glóbulos rojos forman parte de la sangre, que es un tejido, por ejemplo. Y bueno, así que ahí está la discusión. Pero toda la sangre no es eritrón móvil. Solo los reticulocitos maduros y los glóbulos rojos de la sangre son el eritrón móvil. Solo las células, desde la CHTP a el reticulocito inmaduro, forman eritrón fijo, no todas las otras. Así que bueno, por eso es que algunos no lo aceptan como órgano todavía, la verdad. Pero imagínense la cantidad de células que son para tener un tamaño mayor al del hígado. Yo sé que es imposible imaginarse eso, pero si yo sacara todas estas células que le estoy nombrando y las junto, son más grandes que el hígado, según lo que dicen los libros. Es como, se ve que son muchísimas, millones y millones de células. ¿Sabe? Pero bueno, así que ya saben, seguro que saben que al profe le encanta el eritrón, así que es pregunta obligada de examen. Es un tema que a él le gusta mucho explicar. Ahora, ¿qué me garantiza de que haya una buena eritropoyesis en médula ósea? Se tienen que dar unas condiciones bien especiales para que las células se sinteticen bien. A estas condiciones especiales o a estos lugares en la médula ósea donde se van a sintetizar los glóbulos rojos, o sea, donde se va a producir la eritropoyesis, los conocemos como microambientes hematopoyéticos o nidos hematopoyéticos. Porque yo la verdad que cuando miro el microscopio médula ósea no entiendo nada, obviamente, pero lo que nos dicen los libros es que si nosotros miramos en médula ósea, vamos a encontrar que las células no están todo desordenadas en la médula ósea, están ubicadas formando grupitos. ¿Está? A esos grupitos de células que yo les voy a mostrar cómo están formadas, a esos grupitos le vamos a llamar microambientes, ¿tá? O nidos, porque parece un nido como de pájaros, hematopoyéticos. ¿Está? ¿Cómo va a estar formado un nido o microambiente hematopoyético? Obviamente va a estar en médula ósea y va a estar formado de la siguiente manera. Me mata el dibujo que hice acá, pero bueno, es la mejor manera. En el centro de este nido hay un vaso sanguíneo. Recuerden que los vasos sanguíneos que tenemos en médula ósea son capilares sinusoides. ¿Qué tiene de importante que en el centro esté un vaso sanguíneo? Piensen que por la sangre llegan todos los nutrientes que yo necesito para que haya una buena eritropoyesis. Llega el oxígeno, la glucosa, los aminoácidos, las vitaminas. Recuerden que necesito hierro, necesito vitamina B, vitamina... Necesito todas las vitaminas necesarias para la síntesis. Por ejemplo, la EPO llega por esa sangre, por ese capilar sinusoide. Así que en el centro de mi microambiente hay sangre, vasos sanguíneos. Por ahí llega todo lo necesario, nutrientes, oxígeno, hierro, hormona, todo lo necesario para una buena eritropoyesis. ¿Quiénes están esperando alrededor de ese capilar? Las células eritropoyéticas. Están rodeando al capilar porque están esperando que les lleguen los nutrientes, el hierro, la EPO. 2 segundos. Cuando me refiero a células eritropoyéticas, me refiero a estas. Todas estas células que les estoy nombrando acá están rodeando al capilar y a medida que va llegando el oxígeno, la glucosa, las vitaminas, las hormonas,
estas células van recibiendo y van captando todos esos nutrientes. Fíjense qué interesante que la ubicación sea así. Y por último, vamos para afuera de todo. Fíjense, afuera de todo, ¿quiénes están? Otras células. Cuando me refiero a otras células, ¿a qué me refiero? Linfocitos T, células dendríticas, monocitos, macrófagos, fibroblastos. Si ustedes se acuerdan, todas esas células sintetizan interleuquina 3 y factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Así que fíjense, qué importante la ubicación de este microambiente. ¿Tá? Las células eritropoyéticas están acá en la línea verde, para que se imaginen. Las células eritropoyéticas, desde el centro, ¿qué reciben? Nutrientes. Y desde afuera, ¿qué reciben? Factores de crecimiento. Díganme si esto no está perfecto para que de todos lados estas células reciban nutrientes, hormonas, factores de crecimiento y vayan proliferando como nosotros queremos. ¿Tá? Así que acá les puse. Un poquito más les expliqué acerca de los capilares sanguíneos. Ya los vamos a ver en cardio, pero bueno, acá está importante saberlo. Recuerden que los capilares sinusoides son los más permeables que tenemos en el cuerpo. Ya lo vamos a estudiar en cardio. ¿Cómo está formado cualquier capilar? Recuerden que los capilares solo están formados por endotelio y membrana basal, nada más. No tienen músculo, no tienen colágeno, perdón, no tienen fibra elástica como las arterias, no. Endotelio, que es epitelio plano simple, y membrana basal. Acá les hice un esquemita. Las células endoteliales están bien separadas, así que por esos espacios van a llegar los nutrientes. ¿Ah? Y también los reticulocitos maduros van a poder salir por ahí y entrar a la sangre, obviamente. Y la membrana basal, fíjense, es discontinua. ¿Ah? Bueno, después, células eritropoyéticas en el medio y por fuera de todos, las que sintetizan interleuquina 3 y factor estimulante de colonias. Además de todos estos vasos sanguíneos y estas células no pueden estar nadando en el aire por ahí, no. Tienen que estar apoyadas sobre un tejido conectivo. El tejido conectivo, esa red en la que van a estar apoyadas todas las células que les nombré y el vaso sanguíneo, son fibras de colágeno, de elastina, y la que más le gusta nombrar al profe, dice que es la más importante, son las fibras de reticulina, ¿tá? Que van a sostener a estos nidos, a estos microambientes. ¿Tá? Y por último, como yo les dije, aparte de toda la ubicación, se tienen que dar en condiciones que son las normales en el cuerpo. Temperatura normal, de 36,5 a 37,5 grados centígrados, y un pH normal como el de la sangre, 7,35 a 7,45. Con esas condiciones y en esa ubicación, en cada nido va a haber una óptima eritropoyesis. ¿Tá? Recuerden, estos nidos no son eritrón. El eritrón son solo las células eritropoyéticas, les vuelvo a aclarar. ¿Tá? El eritrón está formado solamente por células eritropoyéticas, las del medio. ¿Tá? Las otras son células de médula ósea. ¿Tá? Así que por eso es medio raro, ¿no? Porque hay una mezcla de órganos acá, que a algunos se le considera eritrón, otros no, y bueno. Pero bueno, la vida así no es. ¿Ah? ¿Se entendió entonces? Perfecto. Con eso, pareció lento y doloroso, pero con eso terminamos de estudiar eritropoyesis. ¿Tá? Es un tema horrible, ya sé, pero bueno, es pregunta de bolillero, así que en el litro traten completito el tema para desarrollarlo si les toca en el oral. ¿Tá? A ver, hasta acá hoy, no, 5:20 son, 5:17, les puedo hacer sufrir un rato más. A mí me gustaría que empecemos con cardio lo antes posible, así que les voy a hacer sufrir, esta semana van a sudar sangre. ¿Tá? Vamos a terminar con los temas más aburridos, cuanto antes, y con cardio le metemos pata, que es el tema más lindo y más importante. ¿Tá? Así que
Este tema que les voy a empezar a hablar ahora es, lo tenemos que dar acá y lo tenemos que dar en respiratorio, que también es segunda era, así que bueno, es lo mismo. Estoy hablando de la hemoglobina. Obviamente yo algo les adelanté, ¿no es cierto? Ya sabemos para qué sirve la hemoglobina. ¿Ah? Dijimos que la hemoglobina, por ejemplo, transporta gases en sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono, le da color al glóbulo rojo y a la sangre. ¿Se acuerdan? Así como la mioglobina le daba color al músculo, bueno, la hemoglobina le da el color a la sangre. Y también yo ya les había contado que es un amortiguador o tampón o buffer del pH. Todavía no dimos el tema, pero bueno, algo se deben acordar. Un buffer es aquel que trata de mantener normal el pH en sangre. Y justamente, solo funciona a pH normal. Si yo me salgo de este rango, que es 7,35 a 7,45, ya no funciona. Pero bueno, ya vamos a estudiar en respiratorio. Perdón, esto lo vamos a estudiar en renal, luego de renal, en tercer. Eso es lo que ya sabíamos. Ahora, ¿qué más podemos agregar acerca de la hemoglobina? ¿Qué es una metaloproteína? Porque tiene un metal que es el hierro. Como ya les dije, contiene hierro en estado ferroso, o sea, hierro más 2. Se localiza en el centro del glóbulo rojo. Dijimos la biconcavidad. Vuelvo a repetir la pregunta rara que hicieron en el recuperatorio. ¿Por qué es importante el glóbulo rojo para la hemoglobina? Si la hemoglobina no circula dentro del glóbulo rojo, si anda sola por ahí, o forma agregados y se deja de circular, se deposita, o es tomada por proteínas y se degrada. Ya vamos a ver que hay una, les adelanto, hay una proteína que se llama aptoglobina. Les pongo acá, y lo vamos a ver más adelante, pero les nombro. Aptoglobina. Si la hemoglobina está sola por la vida, sin el glóbulo rojo, la aptoglobina la toma, la lleva al vaso o al hígado para que se destruya. Así que, ¿la hemoglobina puede andar sola por ahí? No. O va a formar agregados y se va a depositar en algún tejido, y no me sirve, o va a ser tomada por la aptoglobina, la cual la lleva a vaso o a hígado para destruirla, o el hierro más 2 se va a transformar en hierro más 3, y esa hemoglobina tampoco me sirve más. ¿Ya? O sea, se transformaría en metahemoglobina y no sirve. ¿Ya? Ya vamos a hablar de la metahemoglobina. Así que bueno, valor normal de hemoglobina en sangre. Necesito que sí o sí estos valores se lo estudien. Porque fíjense algo muy importante que les puse acá. Me permite diagnosticar anemia. Entonces, uno pensaría que con el número de glóbulos rojos podría diagnosticar anemia. La realidad es que no. La anemia se diagnostica con la hemoglobina. Ya vamos a estudiar anemia y ahí les voy a enseñar cómo hacer los diagnósticos de las anemias. ¿No? Entonces, valor normal de hemoglobina en sangre en el hombre es de 13 a 17 gramos por decilitro. En la mujer depende. Si la mujer no está embarazada, o sea, mujer fértil, de 12 a 16 gramos por decilitro. Si la mujer está embarazada, sobre todo en el tercer trimestre de embarazo, 11 a 15 gramos por decilitro. Recuerden por qué. Era por algo que yo ya les comenté, que es la hemodilución. En la embarazada parece que hay poca hemoglobina, porque el agua de la sangre de esta paciente tiene mucho, perdón, el plasma de esta paciente tiene mucha agua. ¿Ah? Así que bueno, me diluye los glóbulos rojos y parece que hay menos hemoglobina. Así que tengan cuidado con esto. Les adelanto. A ver, preguntitas. En la menopausia. Jessy, ¿qué quieres saber acerca de la menopausia? ¿Cómo está la hemoglobina? Es como la mujer fértil. ¿Tá? Se le dice fértil, pero una mujer que no esté embarazada se la considera como fértil, y aunque tenés razón, en la menopausia ya no es más fértil. No, pero bueno, sí. Fértil y no se le pone menopáusica, pero se considera el mismo valor que la fértil. ¿Está?
Sí, está buena tu aclaración porque de nada, sí, fértil es, no está embarazada, pero podría estarlo. En cambio, la menopáusica ya no es más fértil, ya es estéril, pero consideramos el mismo valor. Buena la aclaración por las dudas. Ahora, ¿cuándo vamos a decir que el paciente tiene anemia o la paciente tiene anemia? Cuando la hemoglobina esté más baja que esos valores. Entonces, piensen en esto. Una mujer con 11 de hemoglobina, ¿tiene anemia? Depende. Si esa mujer no está embarazada, con 11 de hemoglobina tiene anemia. Pero si está embarazada, no tiene anemia. ¿Entienden la diferencia? Por eso hay que prestar atención a esas cuestiones. Un hombre con 11 de hemoglobina sí tiene anemia, obviamente. Ya vamos a ver que aparte de la hemoglobina, vamos a tener que mirar los índices hematimétricos, ¿tá? El DCM, el HCM y el CHCM para hacer el diagnóstico. Ustedes ya dieron esto en Bioqui y en Fisio. Bueno, yo les voy a mostrar como casitos clínicos para que ustedes vayan viendo qué enfermedad podría tener el paciente dependiendo de estas cositas, ¿no? Ya vamos a estudiar. Entonces, ¿cómo se sintetiza la hemoglobina? Le hago una aclaración. En realidad, la síntesis de hemoglobina verdadera, digamos, son como 15 a 20 reacciones químicas. Es horrible eso, ¿está? Esta sintetizada es la que les va a tomar el profe, la más cortita. Porque si miran en Bioquímica, en cualquier libro de bioquímica, cómo es la síntesis de hemoglobina, es re larga, ¿está? Pero no es lo que el profe les va a pedir, ¿está? Así que vamos a ver la versión corta de la historia con los puntos más importantes, que es lo que queremos saber. Y si le dicen esto al profe, está bien también, ¿está? Entonces, ¿dónde se sintetiza la hemoglobina? Una parte de la hemoglobina se sintetiza en mitocondria. Otras reacciones ocurren en el citoplasma. Obviamente estoy hablando de las células eritropoyéticas. ¿A partir de qué célula comenzaba la síntesis? Dijimos que era a partir de eritroblasto basófilo hasta reticulocito inmaduro. Vamos a tener síntesis de hemoglobina. Una parte en mitocondria y otra en citoplasma. Es como que las reacciones van yendo de un lado a otro, digamos. Y otra parte, si quieren, en retículo endoplásmico rugoso. Ya les muestro qué es lo que viene de retículo endoplásmico rugoso. Entonces, para comenzar este proceso, necesito 2 succinil-CoA, cualquiera la que voy a preguntar, pero la succinil-CoA es la misma del ciclo de Krebs, porque yo a veces me confundo. ¿Era la misma sustancia? No me acuerdo, pero creo que era. Ya para no meter la pata le pregunto a ustedes, porque a veces me olvido. Creo que era succinil-CoA, si mal no recuerdo, ¿no? Así que fíjense que usamos para varias reacciones esta sustancia. Si no era del ciclo de Krebs, ahí sí ya que no. Perdón, ¿no? Entonces, vamos a necesitar 2 succinil-CoAs y vamos a necesitar 2 glicinas. Recuerden que las glicinas son aminoácidos, ¿está? Así que las 2 succinil-CoAs y las 2 glicinas se van a unir por medio de la enzima ALA sintetasa. ALA es el nombre del ácido que se va a formar gracias a estas 2 sustancias que se van a unir. ¿Cómo se llama el ácido? Se llama ácido delta amino lebulínico. Les pongo acá en el chat porque justo ahí me dio la luz en el pizarrón. Ácido delta, lo pueden poner con la letra griega delta, como está acá abajo, no hay problema. Ácido delta amino lebulínico, todo junto. Ahí les puso en el chat. Ácido delta amino lebulínico o delta ALA. Justamente la sigla ALA significa ácido amino lebulínico. Ácido delta amino lebulínico o delta ALA, como ustedes le quieran llamar. Así que las 2 succinil-CoA y las 2 glicinas, por medio de la enzima ALA sintetasa, o sea, la sintetasa de delta ALA, eso significa, forma el ácido delta amino lebulínico. Fíjense que le puse un asterisco acá, al lado de la enzima. Bueno, es una enzima marcapasos, por eso es tan importante que se la acuerden. ¿Tá? La ALA sintetasa, junto con la ferroquelatasa que les estoy nombrando acá, es la enzima marcapasos de la reacción, o limitante.
porque si esta no funciona, no va a haber síntesis de hemoglobina. ¿Está? Ahora, fíjense por qué es tan larga la reacción. ¿Vieron que acá yo sinteticé un delta ALA? Necesito 4 de estos. O sea que este proceso lo tengo que realizar 4 veces y recién ahí poder seguir. ¿Ah? Entonces, 2-succinil-CoA más 2 glicinas, mediante la ALA sintetasas, me forman un ácido delta-aminoleucínico o delta ALA. Necesito 4 de estos delta ALA que se unan para formar la protoporfirina 9. El tema es así, cada vez que se forma un delta ALA, después viene el que sigue y se unen, y se forma una nueva sustancia. Luego viene el tercer delta ALA y se unen por otra enzima diferente. Luego viene el cuarto delta ALA y se une por otra enzima diferente. Así que acá hay como 4 enzimas diferentes, que si tuvieran que explicar así, tendrían que ir nombrando una por una, pero no se les va a tomar, digamos. ¿Está? Así que, ¿qué le van a decir al profe? 4 delta ALA se van a unir y me van a formar la protoporfirina 9. Que la forma que tiene esta estructura es esta cruz que ustedes están viendo acá. Así que fíjense, este es un delta ALA, este es otro y este es otro. Los 4 forman, al unirse como si fuera una cruz, ¿está? En el Guyton, si leen, dicen que se forma un pirrol. ¿Ah? Un pirrol es una estructura que tiene 5 lados. En vez de poner delta ALA, dice que se forma un pirrol. Está incompleto eso, porque un pirrol es la forma que tiene la estructura, como de 5 lados, digamos. ¿Está? Así que digan delta ALA, no digan pirrol. ¿Está? Bueno, 4 delta ALA van a formar la protoporfirina 9, y luego esta protoporfirina 9 se va a unir a un hierro en estado ferroso, o sea, a un hierro más 2, y por medio de la enzima ferroquelatasa, que también es marcapasos, se va a formar un grupo hemo. Así que, como ven acá en el esquemita, un grupo hemo está formado por una protoporfirina 9 y un átomo de hierro más 2. ¿Está? Continúo. Un grupo hemo se va a unir a una cadena polipeptídica y se va a formar una globina. Fíjense, dice cadena polipeptídica. Significa que está formada por aminoácidos. Esta cadena polipeptídica es la que viene del retículo endoplásmico rugoso, como toda proteína. ¿Está? El resto de la sustancia de citoplasma y mitocondria. La cadena polipeptídica únicamente es lo que viene de retículo endoplásmico rugoso. Y ahí se forma una globina. Ya vamos a ver que la globina puede ser alfa o beta, que es lo más común, pero puede haber otros nombres también que ya les voy a nombrar. Finalmente, se van a unir las 4 globinas. Generalmente se unen 2 alfa y 2 beta, 2 globinas alfa y 2 globinas beta, y se forma una molécula de hemoglobina. ¿Está? Así que, fíjense acá, la hemoglobina más o menos va a estar formada así, ¿ven? 2 globinas alfa, 2 globinas beta, ¿tá? Con el hierro, como ven acá. Esto sería una hemoglobina. Fíjense que las globinas están unidas entre sí por fuerzas electrostáticas, ¿tá? De todas maneras, esta estructura que les dibujé acá, horrible les dibujé, pero bueno, más o menos es así, se llama estructura tensa de la hemoglobina, porque esta forma puede cambiar, ya vamos a ver por qué. Así que, ahora que ya vimos la síntesis, excepto la cadena polipeptídica, que viene del retículo endoplásmico rugoso, todo lo demás viene de mitocondria o citoplasma. El hierro viene de la sangre. Así que yo acá les enseñé la síntesis, ya sabemos dónde, que el hierro viene de la sangre. Bueno, en otra clase les voy a tener que explicar que yo al hierro lo tuve que comer para que pueda ir a sangre, o sea, se absorbe en intestinos, va a sangre y de ahí tiene que ir a estas células, porque fíjense, necesito para la síntesis de hemoglobina. Pero bueno, de a poquito vamos a ir completando nuestra historia, ¿no? Ahí estudiaremos metabolismo del hierro, ¿no? Pero eso después.
Así que, ¿qué es lo que les dije hasta acá? Que la hemoglobina está formada por 4 vitaminas. Generalmente son 2 globinas alfa y 2 globinas beta. Eso, el nombre depende del tipo de estructura que tiene la cadena polipeptídica, pero bueno, no importa. Estas 4 globinas están unidas entre sí por fuerzas electrostáticas o también llamadas fuerzas de Van der Waals, que son un tipo de unión que vimos en primer año de la FACO hace mucho. ¿Qué otra característica tiene esta hemoglobina? Su solubilidad. La parte interna, donde están los hierros, es hidrofóbica o liposoluble. Pero lo mejor es la parte externa, que es hidrofílica o hidrosoluble, o sea que se disuelve bien en agua, que es lo que nos interesa a nosotros. Como les dije, la estructura que yo les mostré acá es de la hemoglobina A1. Recuerden que existen diferentes tipos de hemoglobina, pero en el adulto la que más predomina en sangre es la A1. Justamente, la A significa adulto, ¿tá? Tipo 1, pero recuerden que tenemos también la hemoglobina A2 en el adulto, pero en muy pequeña cantidad. En el feto tenemos la hemoglobina fetal. En los embriones tenemos las hemoglobinas embrionarias, que son la Gower 1, la Gower 2 y la Portland. ¿Está? Ya les muestro enseguida que la verdad que una sola vez el profe preguntó esto, pero preguntó. ¿Está? Entonces, ya les muestro a qué se refiere con esto de estructura tensa y relajada. Pero esta estructura que yo les dibujé, que tiene 2 globinas alfa y 2 beta, es la hemoglobina A1, que es la que más predomina en sangre del adulto. Así que, a ver, socorro, sí. Esta es la parte donde uno pide socorro. Ustedes no saben cómo a mí me costó aprender esto cuando estaba en tercero. Me lo memoricé, pero lo leía todos los días para que me queden los nombres de las cadenas. ¿Tá? Digamos que ¿van a desaprobar un escrito por no saber esto? No, porque una pregunta les va a hacer de hemoglobina, de esta. Van a ver en las preguntas que les paso que hizo una sola vez. Ahora, desaprobar por no saber los tipos de hemoglobina, yo creo que no. Pero bueno, ya es un puntito más si les pregunta. Así que bueno. Vamos a decirlo así. Sí o sí, ¿cuáles son los 2 tipos de hemoglobina que tienen que saber? La del adulto. Las otras, si se olvidan, yo creo que no van a desaprobar. De última, el profe le va a decir, bueno, te hago otra pregunta, a ver si me puede responder otra. De última, desaprobar no creo. Ahora, sí o sí tienen que saber que una persona adulta tiene hemoglobina A1 y hemoglobina A2. Eso sí, mínimo. ¿Está? Lo demás, bueno, si les queda, y si no, bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Está? Entonces, la hemoglobina A1, ¿por qué les digo que tienen que saber? Porque representa el 98% de la hemoglobina del adulto que tiene en sangre. Y está formada por 2 globinas alfa y 2 globinas beta, que es la que les dibujé recién. O si lo ponen en símbolos es alfa 2, beta 2. ¿Ven? Ahora, el 2% de la hemoglobina del adulto es la hemoglobina A2, que está formada por 2 globinas alfa y 2 globinas delta. Sí, en símbolos sería, fíjense, alfa 2, delta 2. En el feto, la hemoglobina que predomina es la hemoglobina F, que recibe ese nombre porque es la hemoglobina fetal. Fíjense, representa el 98% de la hemoglobina del feto, pero solamente el 0,001% de la hemoglobina del adulto, o sea, 0. Y está formada por 2 globinas alfa y 2 globinas gamma, o sea, alfa 2, gamma 2. Vamos a suponer que ustedes no se acuerdan qué globina forma la hemoglobina fetal. Bueno, no importa. ¿Qué es lo que tienen que saber de la hemoglobina fetal? ¿Por qué un adulto? ¿Por qué nosotros no tenemos hemoglobina fetal? La hemoglobina fetal tiene demasiada afinidad por el oxígeno. ¿Qué significa esto? En el feto está bien. ¿Por qué? Porque cuando el oxígeno llega por la placenta al bebé, la hemoglobina de la sangre del bebé, esta hemoglobina fetal, agarra el oxígeno y lo retiene para poder oxigenar bien los tejidos del feto. Ahora,
En el adulto, ¿por qué no tenemos que tener hemoglobina fetal? Porque el problema es que la hemoglobina fetal tiene tanta afinidad por el oxígeno que no lo quiere soltar. Piensen en esto. Si yo, cuando inspiro, entra oxígeno a mis pulmones, el oxígeno pasa a sangre, se une a la hemoglobina. Se supone que la hemoglobina después tiene que ir hacia mis órganos y entregarle el oxígeno a mi célula. Imagínense si yo tuviera hemoglobina fetal en sangre. Mi hemoglobina, vamos a suponer, viaja hasta mis riñones, hasta mi hígado, y la hemoglobina fetal no quiere soltar el oxígeno. Entonces, el problema es que si en nuestro cuerpo tuviéramos hemoglobina fetal, no podríamos entregar el oxígeno a nuestros tejidos. O sea, los tejidos no se oxigenan. Ese es el problema. ¿Está? ¿Por qué otro motivo necesito que se aprenda la hemoglobina fetal? Porque en respiratorio, no sé si se acuerdan, que vamos a tener que estudiar la curva de saturación de la hemoglobina. Y dentro de la curva de saturación tenemos que estudiar el efecto Bohr y el efecto Haldane. Y ahí vamos a hablar de hemoglobina fetal otra vez. Así que, como les dije, no me acuerdo qué cadena formaba la hemoglobina fetal, bueno, no importa. ¿Por qué me tengo que acordar de hemoglobina fetal? Porque el adulto no debería tener, ya que tiene demasiada afinidad por el oxígeno. Y llegado el momento, no lo va a querer soltar. En el feto está bueno, ¿no? Entonces, generalmente, cuando nacemos, ¿tá? El feto cuando nace, ustedes saben que llora el bebé. Cuando nace el bebé llora, eso hace que se cierre el orificio por donde llega la sangre a través de la placenta, ¿tá? Y ahí el bebé al empezar a llorar, es como que la médula ósea hace un switch, deja de sintetizar hemoglobina fetal y empieza a sintetizar la A1 y la A2. ¿No? Fíjense, es raro, pero bueno, es así. Y bueno, acá está la que menos nos acordamos todos, que son las hemoglobinas embrionales. Si se olvidan esta, creo que nadie les va a decir nada, pero bueno, las tienen. El que se acuerda, mejor todavía. ¿No? Tenemos la Gower-1, solo el embrión, que está formada por 2 globinas eta y 2 épsilon. La Gower-2, que está formada por 2 alfa y 2 épsilon. Acá están los símbolos. La eta parece forma de Y y la épsilon forma de E mayúscula. Bueno, la alfa conoce, alfa y épsilon. Y por último, la hemoglobina Portland, que está formada por 2 eta y 2 gamma. Si se olvidan, bueno, ya fue. La A1, la A2 y la fetal sería mi consejo que sí se las aprendan. Así que pónganle por ahí que son importantes. Y ahora, ojo con esto. Muchos chicos le han dicho al profe que la hemoglobina glicosilada es otro tipo de hemoglobina. No, no es cualquiera. La hemoglobina glicosilada es la hemoglobina A1, pero la fracción C, o sea, una parte de la hemoglobina A1. Entonces, es esta que estudiamos acá. Hemoglobina A1C se llama. Esta hemoglobina, ¿por qué se la llama glicosilada? Porque la glucosa que tenemos en sangre, una parte se une a la hemoglobina. Así que hemoglobina glucosilada o glicosilada es lo mismo. El valor normal, recuerden, de la hemoglobina glicosilada es de 6 a 8% de la hemoglobina A1. ¿Está? Y la función es que brinda información sobre la evolución del paciente con diabetes. Me informa hasta 2 meses antes que estuvo haciendo. Entonces, les pongo un ejemplo. Ustedes ya conocen de diabetes, así que me van a entender. Bueno, vamos a suponer que ustedes médicos tienen un paciente diabético y lo citan a la consulta. Le dicen, bueno, venite dentro de 3 meses. Bueno, el paciente esos 3 meses come azúcar, hace desastre con la dieta, no se cuida. Ahora, una semana antes de ir al médico, el paciente empieza a hacer dieta, sin azúcar y todo, y claro, cuando se hace el análisis de sangre, la glucemia le da normal, la glucemia en ayunas. ¿Por qué? Porque una semana estuvo comiendo sano. Ahora, el médico igual se va a dar cuenta si ese paciente no se cuidó, porque la hemoglobina glicosilada le informa al médico qué estuvo haciendo esa persona hasta 2 meses antes. O sea, que si el paciente está mintiendo, el médico se da cuenta. ¿Tá? Le pasó a mi mamá es diabética y
Su leucemia siempre le daba 100, perfecta, pero la glicosilada le daba 10%, o sea, se notaba que había hecho desastre, ¿tá? Entonces, nunca se olviden de este refrán que dice que los niños, los borrachos y la hemoglobina glicosilada siempre dicen la verdad, ¿está? Siempre. La hemoglobina glicosilada no miente, ¿tá? Entonces, a ustedes como médicos, ¿para qué les sirve la hemoglobina glicosilada? Para ver si el paciente está cumpliendo el tratamiento. Y en el caso de que lo esté cumpliendo, si la hemoglobina glicosilada sigue alta, eso indica que habría que pasar a insulina. Recuerden que los diabéticos tipo 2, ya vamos a ver en páncreas, en endocrino, pero bueno, ya lo conocen por bioquímica. Los pacientes diabéticos tipo 2 al principio no usan insulina, solo con la dieta o con pastillas, con hipoglucemiantes orales andan bien. Ahora, si yo veo que el paciente cumple la dieta y que toma los medicamentos y aún así la glicosilada sigue alta, significa que allá hay que pasar a insulina. ¿Está? Bueno, así que re importante como médico saber esto. Ya vamos a volver a hablar de la glicosilada cuando estemos en diabetes, pero bueno, estás como... No le digan al profe que es un tipo diferente de hemoglobina, no es esta que yo les estoy comentando acá, la A1. Entonces, ya que sabemos lo que es hemoglobina A1, fíjense que acá les muestro que la hemoglobina A1 puede adoptar dos formas, la estructura T o tensa y la estructura R o relajada. Esto mismo que les cuento ahora en respi, lo vamos a hablar más rápido porque es lo mismo que hay que estudiar en respiratorio. Así que ahora lo estudian y en respi un tema menos para saber. El tema es el siguiente. A cada hierro que ustedes ven acá, se puede unir un átomo de oxígeno. Así que, dicho de otra manera, a cada molécula de hemoglobina, yo puedo unir 4 átomos de hierro. El problema es el siguiente. Al primer hierro le va a costar para unirse al primer oxígeno le va a costar ingresar a la molécula de hemoglobina y poder subir. Ahora, una vez que el primer hierro ingresa, estoy con el hierro, una vez que el primer oxígeno ingresa y se une al hierro, la estructura cambia y al segundo, al tercer y al cuarto oxígeno le es más fácil poder ingresar. No necesito que escuchen lo que voy a decir ahora. Ustedes en bioquímica estudiaron algo parecido a esto. Ustedes en bioquímica estudiaron lo siguiente. Escuchen lo que voy a decir a ver si les suena. Estudiaron una enzima cuyas cadenas, estudiaron una enzima que tiene más de 2 cadenas polipeptídicas que cooperan entre sí y que, si bien al primer sustrato le cuesta ingresar para unirse a la enzima, al segundo, al tercer y al cuarto sustrato le es más fácil ingresar. ¿Dónde han escuchado este tipo de enzimas? ¿Cuáles son las enzimas que tienen estas características que yo les estoy contando? Recuerden que estoy hablando de las enzimas alostéricas. Entonces, la hemoglobina tiene un comportamiento similar al de una enzima alostérica. Está formada por más de 2 cadenas, está formada por 4 cadenas polipeptídicas, las cadenas cooperan entre sí. Al primer oxígeno le cuesta ingresar, pero al segundo, al tercero y al cuarto no. Otra cosa, adivinen, si yo tengo que dibujar un gráfico que me explique esto, ¿qué forma va a tener el gráfico? El mismo que el de una enzima alostérica, es decir, una forma de curva sigmoide. Así que ya conocen bioquímica, esto lo van a entender más todavía. ¿Ya? Es igual que una enzima alostérica, tal cual. Yo por eso nunca me olvido, porque es igual. Así que, fíjense, al primer oxígeno le va a costar entrar y unirse al primer hierro de la hemoglobina. Dicho de otra manera, cuando la hemoglobina está en su estructura tensa, le cuesta, como el oxígeno le cuesta entrar, es porque la hemoglobina tiene poca afinidad por el oxígeno. ¿Tá? Ahora, una vez que el primer oxígeno entra, las fuerzas electrostáticas de esta hemoglobina se rompen, por lo menos una. Y vamos a decirlo fácil. Ustedes vieron que la hemoglobina está así,
está como cerrada, ¿no es cierto? Cuando entra el primer oxígeno y se une al hierro, la hemoglobina hace esto. En el libro dice que se abre 15 grados, dice el profe, bueno, muy detallado, ¿tá? Entonces está cerrada así, los hierros están adentro. Llega el primer oxígeno, se une al hierro, esto rompe una de las fuerzas, y la hemoglobina hace esto. Se abre un poquito, para que lo entiendan más fácil, ¿tá? 15 grados más o menos se abre. ¿Qué pasó acá? Al estar más abierta, los hierros que faltan están como más expuestos. Así que, por lo tanto, al segundo, al tercer y al cuarto oxígeno ingresan fácilmente para unirse a los hierros que faltan. Dicho de otra manera, esta era la estructura tensa. Una vez que entra el primer oxígeno, la hemoglobina pasa, se abre, es decir, pasa a su estructura relajada, que ya tiene más afinidad por los oxígenos. Por eso se unen más fácil. En respiratorio, a esto lo vamos a representar en forma de gráfico, que es la curva de saturación de la hemoglobina. Así que bueno. Acá les dibujé solo la estructura tensa, pero imagínense que ni bien entra el primer oxígeno, se une al hierro y se rompe. En los libros la verdad que no están hay diferentes opiniones. Algunos libros dicen que primero entra el oxígeno y luego se rompe la fuerza. Otros dicen que el oxígeno rompe la fuerza antes de unirse. El tema es más o menos igual, no importa, ¿tá? Como lo quieran decir, el profe lo va a considerar, ¿tá? Acá está lo que yo les decía. Fíjense, les puse acá. Una molécula de hemoglobina puede unir 4 átomos de oxígeno. Dicho de otra manera, 1 gramo de hemoglobina, si piensan en 1 gramo, no en una sola molécula, 1 gramo de hemoglobina puede unir 1,34, perdón, corrijan ahí, 1,34 mililitros de oxígeno. Aunque algunos libros dicen 1,36. Esto ahora les cuento nomás. En respiratorio les voy a enseñar cómo calcular todos los números que aparecen acá. Pero ahora en sangre no. ¿Tá? Así que recuerden que y esto es lo último que vamos a decir, una de las funciones de la hemoglobina es el transporte de oxígeno. ¿Cómo se va a transportar el oxígeno en sangre? Y acá está lo más importante. La mayor parte del oxígeno, fíjense que se transporta, acá en la luz dice glóbulo rojo. La mayor parte del oxígeno se transporta dentro del glóbulo rojo. Si estamos en sangre arterial, o sea, sangre de arterias sistémicas, se transporta 19,4 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre arterial. Eso significa mililitros por ciento, porque por ahí van a pensar que me equivoqué de unidad. Mililitros se refiere a oxígeno, por ciento es 100 mililitros de sangre. ¿Ah? En sangre venosa, o sea, en las venas sistémicas, obviamente ustedes saben que en venas se transporta menos oxígeno que en arterias. Fíjense que es verdad, 14,1 mililitros por ciento. ¿Cómo se le llama a esto? Les voy a enseñar en cardio y en respi estos temas. El 19,4, les adelanto, se llama contenido arterial de oxígeno. El 14,1 se llama contenido venoso de oxígeno. De todas maneras, no se preocupen porque lo tenemos que dar en otro momento. Ahora, fíjense, una muy pequeña cantidad de oxígeno se transporta disuelto en plasma, no dentro del glóbulo rojo. Fíjense que es 0,003 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre. Eso va disuelto en plasma. ¿Cómo se le llama al oxígeno cuando está unido a la hemoglobina? Se le llama oxihemoglobina, y recuerden que ya les conté que la sangre cuando está oxigenada, o sea, la sangre cuando tiene oxihemoglobina, tiene un color rojo brillante. ¿De qué manera el oxígeno se va a unir a la hemoglobina? Ya les conté, se va a unir al hierro de la hemoglobina, al hierro en estado ferroso o reducido, que al unirse el oxígeno se va a convertir en hierro más 3, o sea, hierro férrico u oxidado. Por eso, recuerden algo que les dije, pero lo vamos a estudiar en otro momento. La hemoglobina tiene que tener hierro más 2, ¿para qué? Para que cuando el oxígeno se una, recién ahí se convierta en hierro más 3. Piensen,
¿Qué pasaría si por algún problema la hemoglobina tiene hierro más 3? Y obviamente que el oxígeno no se va a poder unir. Y ahí estamos en problemas. ¿Tá? Eso es lo que vamos a ver en la metahemoglobinemia, que no vamos a estudiar. ¿Está? Entonces, a ver. Lo que teníamos que corregir, sí, acá les muestro. Es este numerito que, 1 gramo de hemoglobina puede unir 1,34 mililitros de oxígeno. En algunos libros dice 1,36, pero los cálculos que yo les voy a enseñar después es 1,34, eso nada más, ¿está? Así que, vamos a dejar para mañana de nada, vamos a dejar para mañana el transporte de dióxido de carbono y el de monóxido, y a ver qué más tenemos que ver mañana. Creo que ella empieza, si mal no recuerdo, metabolismo ya les digo, no me acuerdo qué sigue. Creo que sigue metabolismo del hierro, me parece que este es un tema muy lindo. A ver, de nada. A ver, mañana entonces vamos a ver transporte de dióxido y monóxido, algunas enfermedades, sí. El tema que tenemos que empezar a ver mañana es metabolismo del hierro, es decir, el hierro que nosotros necesitamos para la hemoglobina lo tenemos que comer, así que vamos a tener que comerlo, absorberlo en intestino, transportarlo en sangre y llevarlo a médula y a ver qué hacemos ahí. Eso es lo que les voy a contar. Una vez que terminemos eso, vamos a estudiar metabolismo del hemo, es decir, cuando el glóbulo rojo se destruye. ¿Qué pasa con la hemoglobina, con el grupo hemo? ¿Qué hacemos con eso? Ahí hablaremos de bilirrubina, de ictericia, bueno. Así que la verdad que mañana es un tema más lindo porque es más médico, digamos, algunas cosas que vamos a ver. Así que les dejo que descansen, les hizo sufrir mucho hoy, así que nos vemos mañana, entonces, y va a estar más linda la clase que hoy por lo menos. Chaucito.